Bienvenidos a otro episodio del Infinity Podcast. Hoy tengo el gusto de conversar con uno de los referentes en inversión inmobiliaria estratégica y tecnología aplicada al real estate en América Latina, Gonzalo Martínez Vargas, con más de 30 años en el sector. Gonzalo no solo ha transformado cómo se analiza y ejecuta la inversión para renta en Uruguay, sino que también ha impulsado plataformas innovadoras como Moebius e Inmovin, llevando la analítica de datos y la toma de decisiones inteligentes a otro nivel. En este episodio exploraremos su trayectoria, el impacto de PropTech en el desarrollo y la operación de los activos, y cómo la estrategia y la innovación pueden convertir propiedades en rentabilidad sostenida. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí, es un placer. Mucho gusto, gracias a ti por la invitación y bueno, a las órdenes. Sí, órale pues Gonzalo. Para las personas que no te conocen, ¿cómo comenzó tu historia en este sector del real estate y la inmobiliaria? Hace ya 36 años me había quedado sin trabajo y surgió la posibilidad de, me gustaban las ventas y incorporarme a una inmobiliaria muy cerca de mi casa, una inmobiliaria de barrio, un local a la calle. Estábamos hablando del año 1988, toda una historia atrás. Son muchos años, era otra época que se trabajaba el mercado inmobiliario. Y bueno, tuve la suerte de trabajar mucho en esa inmobiliaria, mucho, muy fuerte, aprendí mucho y bueno, entendía que no me estaban brindando las herramientas que yo necesitaba para desarrollarme. Entonces hablé con los socios y decidí abrir mi propia inmobiliaria. Tenía un conocimiento más o menos amplio, había trabajado un año entero haciendo contratos de alquiler, haciendo ventas, mostrando propiedades. Y bueno, me tiré al agua, había que nadar y trabajamos mucho. Realmente trabajé mucho, trabajé solo mucho tiempo y me gustó. Realmente encontré que esto era la primera etapa de mi vida, una gran pasión. Digo la primera etapa de mi vida porque luego, en el 2017, ya con varios años más de trayectoria, fue cuando empecé a trabajar en el área de eh, lo que nosotros llamamos el analytics o la data inmobiliaria, el mercado inmobiliario del real estate. Nosotros manejamos a nivel de Moebius, que es nuestra empresa, dos áreas. Una es el área del real estate, que es la parte de ventas de inmuebles, alquileres y administración. Y la otra es el analytics, que es bueno, la recopilación de todos los datos que genera el mercado inmobiliario. Y ahí surge nuestra segunda pasión, el tratar de entender el mercado, conocerlo, anticiparlo y bueno, ver diferentes mercados que se van generando dentro del propio mercado. Una de las cosas que nosotros manejamos es trabajar con inversores, por lo general son inversores extranjeros que quieren conocer el Uruguay, la ley de alquileres, la famosa ley de vivienda de interés social que genera exoneraciones impositivas a los constructores y también a los inversores. Y bueno, nos anticipamos a eso generando información, generando data, como se dice comúnmente. Y bueno, generó esta nueva pasión que realmente nos tiene muy atrapados. No quiero incursionar mucho más en esto, simplemente como titular para que sigas consultando tú. Gonzalo, tengo una pregunta sobre Moebius. ¿Cuál fue el reto más grande cuando empezaste esta empresa? El reto fue salir de nuestra zona de confort, que era vender propiedades. Por lo general, cuando uno piensa vender propiedades, estamos hablando de vender unidades usadas, propiedades, apartamentos, casas que ya están construidas. Nosotros entendíamos en esa época, año 2017, hacía ya 5 años que estaba la ley de vivienda de interés social, originalmente por su nombre, hoy vivienda promovida. Se estaba generando un mercado muy interesante de venta, muchos argentinos venían a comprar al Uruguay. En esa época las viviendas, por la situación argentina y en mala, por la situación uruguaya en bien, había inversores que venían a comprar 5, 8, 10 apartamentos de una vez sola. Entonces lo compraban en construcción o como se dice comúnmente aquí, en el pozo. Entonces bueno, era salir de nuestra zona de confort, de vender propiedades que uno las veía, las tocaba, las mostraba,
a vender un plano o vender de alguna manera una idea, una intención, o como se dice muchas veces, vender aire, porque lo único que había era un plano, un papel y unas líneas muy bien hechas, con mucho respeto lo digo, lindos renders, pero no estaba. A veces uno iba hasta el predio, hasta el padrón, hasta el terreno, y lo único que había era una casa vieja. Y ahí se pensaba que iba a haber un edificio de 10, 12 pisos, con 40, 60, 80 apartamentos, con balcones, garajes, etcétera, y bueno, había que vender eso. Y encima venderlo a extranjeros, que bien, si bien confiaban en Uruguay, no entendían mucho del mercado inmobiliario. Entonces nos tuvimos que adaptar a su pensamiento. Eso generó nuevas cosas que, bueno, en el largo de esta charla vamos a ir conversando. Pero fue un gran reto salir a vender edificios en construcción. Ya, por supuesto. Y Gonzalo, ahora le tengo una pregunta sobre la estrategia. Siempre hablas usted de las decisiones inteligentes sobre la inversión. ¿Qué elementos clave debe considerar un inversionista para asegurar la rentabilidad real y sostenida hoy en día? Nosotros lo que hicimos fue, al primer año de trabajo de esta consultora, que un poco fue cambiar el nombre de la empresa, era Moebius Real Estate a Moebius Consultora Inmobiliaria, que nos identificaran ya como una consultora. Uno de los primeros elementos que hicimos fue un documento que nos gusta muchísimo, sentimos mucho orgullo, fue un documento que se llama ¿Por qué invertir en Uruguay en Real Estate? Entendíamos que había 10 puntos de real importancia de por qué invertir en el mercado inmobiliario de Uruguay y que sirviera como guía para entenderlos a los inversores el mercado inmobiliario principalmente de Montevideo. Entonces eso nos permitió abrir el cerebro y ver que hay otra forma de ver el mercado. O sea, ya no pasaba por aquello de ubicación, 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 sino que había que tener otros elementos, por ejemplo, la rentabilidad. Por ejemplo, los promedios de venta de un barrio. Entonces ahí fue que empezamos a analizar el Real Estate Analytics, y fue lo que nos motivó a encontrar una nueva forma de ver y que no se podía seguir siendo el vendedor tradicional, que era el que vendía una propiedad porque la mostraba, sino que había que vender, más que vender propiedad, estábamos vendiendo rentabilidad, estábamos vendiendo un negocio, porque el que compra para invertir está comprando un negocio, quiere una renta todos los meses a partir de la ocupación. Entonces ya no se trataba de la forma tradicional de vender, de la forma tradicional de ofrecer, sino que hay que ver con la lógica del inversor. Y una vez que el inversor entendió que hay una nueva forma de pensar y de ver los negocios, vuelvo a insistir, ya no es ubicación, es ubicación más analytics. O sea, darle una ubicación a una zona en gran desarrollo, pero esa zona no tiene la posibilidad de una renta rápida y buena, como que a veces la ubicación no funciona. Por otro lado, creer que un buen dato, cuando está saturado de un montón de mismas unidades, tampoco sirve. Entonces era la unión de la ubicación con el analytics. Eso nos llevó a crear lo que nosotros llamamos internamente el pensamiento Moebius, una nueva forma de ver los negocios, que es analizar más en profundidad. Prácticamente es eso, ver desde otro punto de vista y pensar como piensa el inversor para entenderlo y que el inversor piense como pensamos nosotros, en el entendido que estamos trabajando en equipo, somos socios, ellos son los propietarios, nosotros somos socios del negocio, con nuestro asesoramiento. Fue realmente un reto muy lindo y bueno, lo seguimos haciendo y eso generó un montón de cosas, como bueno, tratar de empezar a trabajar con el pensamiento Moebius, el ver que hay otras formas de presentar los inmuebles. Creamos, por ejemplo, una primera aplicación, una app, donde con geolocalización en el mapa de Montevideo se ven las ubicaciones del edificio, pero al edificio les empezamos a mostrar con 3 valores nuevos, que es algo que creamos que es el índice Moebius de rentabilidad, que se presenta a través de un semáforo. O sea, cuando ven la aplicación, en cada propiedad tiene un círculo
ese círculo está indicando a modo de semáforo la mayor rentabilidad que puede tener esa propiedad. O sea, ya partimos de la base que le estamos dando muchos datos antes de que vea la misma propiedad. Luego creamos la plusvalía, el índice de plusvalía, que es un poco lo que le va a generar de ganancia entre comprar en el pozo y comprar al momento de ocuparlo. Y por último, creamos algo que nos encanta, que es el índice de interés del inquilino. Analizando datos entre cantidad de unidades disponibles, valores de rentabilidad, hacemos con un algoritmo que creamos especialmente, es algo único. Hasta ahora eso no lo hemos visto en ninguna otra desarrolladora ni consultora. Le podemos decir al comprador, al inversor, bueno, esta propiedad va a tener posibles cantidad de inquilinos para que se alquile rápidamente. Entonces todo eso cierra en que le estamos dando un asesoramiento completo en cuanto a que compre bien, compre en una buena zona, compre con plusvalía y compre con rentabilidad y que se pueda alquilar. Exactamente, Gonzalo. Y ahora hablando de los inversores, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves que hacen los nuevos inversores cuando entran a estos mercados en Uruguay? Comprar sin conocer el mercado. O sea, podemos entender que ellos no lo conozcan, pero en nosotros, los consultores, los vendedores, nuestra tarea es mostrarles el camino. Es como que uno comprara un auto y no le dijera todos los botones que tiene, la palanca de cambios, etcétera. O sea, le tenemos que mostrar todo. Entonces, ellos piensan que porque una zona genera una buena renta pueden ir a comprar. Y eso a su vez nos llama a entenderlos y conocerlos, saber qué desean hacer con la inversión. Si quieren comprar para una salida rápida, si quieren comprar para una renta, hay gente, la mayoría buscan una renta como una jubilación anticipada. En el fondo es es un negocio, ¿no? Incluso nosotros inventamos un término que se llama renta ya, porque se está dando desde hace ya varios años la venta de propiedades alquiladas, ya con un inquilino. Entonces lo manejamos como que es una inversión con negocio incluido, porque ella entra con una rentabilidad. Esa es la jubilación que quieren. Entonces ellos tienen que conocer, no comprar por moda, no comprar por ubicación solo, no comprar solo por analytics, sino encontrar cuál es el mix de todo esto. Y la mejor manera es preguntar, y nuestra tarea es escuchar. Lo primero tiene que hacer un vendedor, por lo menos nosotros con el pensamiento Moebius, es escuchar para poder asesorarlo. Exactamente. Siempre hay que escuchar y tener al cliente el número uno. Sí, la idea es tratar de fidelizarlos, ¿no? Tratar de hacer un trabajo en conjunto y a largo plazo. O sea, no se trata de venderle una propiedad y luego desaparecer. Por el contrario, nosotros antes de venderle le damos información. Por lo general, ¿qué pasa? Después de tantos años, por suerte, tenemos la posibilidad de como consultores escribir varios artículos. Escribimos en prensa de Uruguay, de Argentina, de Paraguay. Entonces, cuando los clientes llaman a Moebius, no llaman por una propiedad, sino llaman porque están buscando la consultoría. Esa consultoría es porque ya nos conocen, vieron nuestros artículos, escribir en diferentes medios. Nosotros en Argentina hemos salido en los principales diarios, en Paraguay también, en Uruguay también. Siempre nos están consultando por un artículo, una idea que quieren, participamos junto con otros colegas. Entonces cuando vienen a nosotros ya conocen mucho de nosotros y nosotros nada. Ahí entra el arte de empezar a conocerlos y trabajar en conjunto. Entonces le presentamos la propiedad con datos, le presentamos opciones, obviamente hacemos la acción de vender, pero también luego hacemos la acción de alquilar y administrar. Entonces seguimos en conjunto respaldando el primer negocio, que es la primera parte del negocio, que es comprar. Entonces ahí está la fidelización y la confianza. Para nosotros es fundamental. O sea, es toda una unidad, desde la llamada hasta que cobren la renta. No podemos pensarlo en separado. Gonzalo, ¿y qué hace que los inversores escojan a ustedes como una consultora sobre otros consultores y otros asesores inmobiliarios sobre la renta en Uruguay? Nosotros, a lo largo de los años, siempre hemos creado herramientas innovadoras
O sea, realmente pensamos en... No somos inversores, pero nos sentimos como inversores. Ese es un dato fundamental. Entonces, los conocemos tanto que creamos herramientas en función de lo que ellos están necesitando. El índice de interés del inquilino es uno. Por ejemplo, ahora creamos hace bien poco un nuevo sitio, se llama La Mejor Inversión, que te explico brevemente por qué llegamos a esto y explica cómo funciona nuestro trabajo para ayudar al inversor. Nosotros empezamos a analizar el real estate. Nosotros tenemos cerca de 238 edificios en construcción en Montevideo. Estamos hablando de unos 6.500 apartamentos, unidades. De alguna manera le hacemos una consultoría a cada propiedad. Sabemos cuánto valen, analizamos el área, el valor del metro cuadrado, le ponemos un valor de alquiler, ese valor de alquiler después nos genera la rentabilidad. Entonces nos permite eso comparar esa propiedad con el barrio. Ese edificio está inserto en un barrio. Ese barrio está inserto en una categoría, que es lo que nosotros hemos manejado, dos categorías, que es la vivienda promovida, que es la que tiene exoneraciones impositivas, y luego está la zona premium, que es la zona de la costa, que bueno, no tiene exoneraciones impositivas. Entonces, en cualquiera de las dos categorías analizamos esos datos. Esos datos, cuando lo comparamos promedialmente con el barrio y con la categoría, nos está dando tres valores: el valor de la propiedad, el valor de la categoría, el valor del barrio. Con 5 datos que estamos analizando, vuelvo a repetir: valor de venta, área, promedio del metro cuadrado, alquiler y rentabilidad. Estamos haciendo un análisis para una sola propiedad de 15 datos del real estate. Al comparar, nos da un promedio por encima o por debajo del valor de la zona, del barrio y de la categoría. Esa diferencia a favor en muchas de las propiedades, con un algoritmo nos permitió llegar a armar un ranking de 0 a 100, en 100% de mejor inversión, y encontramos que tenemos las mejores inversiones marcadas. Entonces, sobre esa base armamos un sitio, lamejorinversión.com.uy, donde presentamos solamente 9 propiedades, 9 inversiones, a las cuales son las mejores inversiones desde el punto de vista inmobiliario de Montevideo. O sea, porque esto es un ranking que es dinámico, es en tiempo real. Si se vendiera una propiedad, automáticamente va a subir otra. Si entra una nueva propiedad, se incorpora al ranking, sí o no. Pero no es un ranking que lo manejamos nosotros. Simplemente lo que hacemos es poner los datos arriba de la mesa y se actualiza directamente. Entonces, la idea es que el inversor pueda llegar a la mejor inversión rápidamente, sin scrollear. Acá realmente con un clic, estamos hablando de, pongo lamejorinversión.com.uy y ya me aparece el ranking con el número 1. Y a su vez encontramos algo que, bueno, esto es relativamente jocoso, pero es impresionante. Es que hemos hablado con 4 inteligencias artificiales distintas, las más comunes, y le pedimos directamente que nos diga: quiero información sobre cuál es la mejor inversión de Montevideo, que me digas qué edificio es, en dónde está ubicado, qué tipología tiene por ambientes, qué área y qué rentabilidad. Pero si no la sabes, no me digas ninguna. Por lo general tiran, bueno, la mejor inversión puede estar en un barrio. No, yo te pido exactamente cuál es. Y las 4 nos han dicho: no tengo la información, no puedo brindarla. Es más, a los que nos oigan les pido que hagan ese ejercicio, pero tiene que ser exacto. Hay que pedir los datos de manera exacta. Nosotros lo podemos brindar de manera exacta. Entonces, en realidad estamos un paso adelantado de la inteligencia artificial, y lo más lindo, sin usar inteligencia artificial. Exactamente. Gonzalo, en nuestra llamada previa recuerdo que me dijiste que hiciera ese test de buscar cuál es la mejor inversión, y el ChatGPT, cualquier inteligencia artificial, no pudo encontrarla, así que es increíble. Exactamente. Yeah. Gracias por corroborarlo. Sí, de nada. Gonzalo, yo sé que el PropTech es un sector muy importante hoy en día.
Para las personas que no saben qué es el PropTech, ¿les puedes dar una explicación rápida y luego cómo lo estás incorporando en tu negocio? Sí, parte ya lo explicamos, ¿no? El PropTech es el mercado inmobiliario aplicado a las aplicaciones, a las apps y los portales. La idea es tratar de facilitarle la tarea al inversor de encontrar las propiedades con más datos. Por lo general los portales manejan no tanto cantidad de datos, sino más una parte visual. O sea, mucha fotografía, renders, 360, recorridos virtuales. Nosotros lo que hemos trabajado es sobre el lado de la información. Entonces, en esta, por ejemplo, en la aplicación de la mejor inversión, una de las cosas que tenemos es una gráfica que le presentamos. O sea, cuando ve la propiedad, va a encontrar algunas imágenes de los renders de las propiedades. ¿Por qué? Porque la mayoría son a estrenar y en construcción, pero en realidad los mejores valores se dan en construcción. Entonces, estamos hablando de renders. Nosotros lo que hicimos fue una gráfica donde le presentamos la diferencia con el promedio, lo que explicaba hace un rato, para que tenga claro dónde están los valores reales como mejor inversión. Entonces creemos que eso es lo que facilita la tarea. Sabemos que un inversor no llega por lo general a una desarrolladora, a una inmobiliaria porque vio un aviso, sino porque le llamó la atención algo que más que nada es información, no tanto la oferta concreta de una propiedad, de un inmueble, por el precio o rentabilidad. Entonces sabemos que cuando llega a nosotros ya ha recorrido bastante, ha visitado diferentes inmobiliarias, diferentes desarrolladoras, con todos, no solamente con nosotros. Es lo que hace el inversor. Busca mucho para después empezar a consultar. Entonces encuentra mucha información y eso es lo bueno. Simplificarle la tarea y la PropTech se tiene que diferenciar de un simple portal o un simple web inmobiliaria. Entonces ahí entra un poco que tenga geolocalización, que pueda tener diferentes indicadores, que tenga información sobre los indicadores, que eso es lo que creemos que es fundamental. Hoy se trabaja mucho con la inteligencia artificial. Se está incorporando rápidamente, pasa a ser un elemento más del desarrollo de una venta. Pero también hay que saber utilizarla. O sea, somos muy optimistas con la inteligencia artificial, pero creo que el humano es el que está detrás de todo esto. Si no, no funciona. O sea, la inteligencia artificial no va a poder brindarle asesoramiento de años de experiencia como nosotros. Tiene mucha información, pero no tiene toda. Lo hablamos hace un ratito. Ya. Gonzalo, esa es una plática muy importante hoy en día aquí en Estados Unidos, que la inteligencia artificial va a reemplazar muchas personas de los empleos y en los diferentes sectores. ¿Cuál es tu opinión en ese punto? ¿Crees que es verdad? Yo no creo que vaya a sustituir a tantos como se dice. Por lo menos en el mercado inmobiliario. Yo creo que el vendedor, de la misma manera que el inversor quiere comprar una propiedad que ya está construida, o sea, si le dan a elegir, prefiere, no por precio, sino porque sabe que en el pozo o en construcción es más económica, es más barata, precio más bajo. Sino si pudiera ir, tocar y golpear la pared, es lo que prefiere. Entonces, la inteligencia artificial eso no lo va a poder hacer. Se requiere visitar la propiedad, recorrerla, ver en profundidad, conocer por qué el vendedor de una propiedad usada, el dueño de la casa, el vendedor la está vendiendo, por qué se va. Yo siempre digo que sería lindísimo poder encontrar en los portales o en las inmobiliarias la humanización de la propiedad. O sea, yo me imagino que un aviso que diga la propiedad como si estuviera hablando, por eso la digo humanizándola, en esta propiedad, en esta casa, vine a ser a los 3 hijos de la familia de Zeus con su señora. Los chicos correteaban por la casa, por el jardín, las reuniones de Navidad con mucha gente. Yo creo que eso ayudaría muchísimo más a vender las propiedades. Entonces, eso es un poco aplicado a lo que el vendedor tiene que hacer. Eso la inteligencia artificial no lo va a hacer nunca. ¿Sí? La comunicación, o sea, nos va a dar un montón de datos. Pero creo que está al servicio nuestro. Y hay que saber utilizarla. Si la sabemos utilizar, no pasa con los comentarios que uno ve en general, ¿no?
pero está a nuestro servicio, es como internet, es como una cámara fotográfica. A veces el sacar una buena foto no es porque es una excelente cámara, sino está en la paciencia del fotógrafo, en el ojo, en poder verlo. Entonces no creo que nos vaya a sacar tanto, por lo menos en este rubro, ¿no? Sí, exactamente, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la inteligencia artificial va a darle más poderes a la gente en este sector, porque van a tener más data, más analytics y van a poder hacer más cosas con esta tecnología. Sí, pero es el humano el que está detrás, ¿no? El ejemplo es lo Sí, que tenemos hoy. Nosotros porque analizamos de determinada manera es que podemos llegar a esa data. Eh, yo hace poco estoy trabajando un poco en esto mismo de datos de los valores de rentabilidad con determinadas ciudades de América Latina. Y la inteligencia artificial me devolvió 9 ciudades, 10 barrios de 9 ciudades. Me devolvió una información, pero realmente yo esa información tengo que pasarla por un filtro humano de saber que realmente esos datos son reales. ¿Sí? En el caso de Montevideo, que realmente los tenemos, nos dio determinadas distorsiones, entonces tengo que analizar con un ojo muy fino. Entonces no me puedo guiar por todo lo que aparece allí. ¿Sí? Ese es el ejemplo más claro de lo que está pasando, ¿no? Tenemos una gráfica, hoy podemos decir la mejor inversión de América Latina de 9 ciudades. Sin contar Venezuela, todos los otros países, las principales ciudades. Yo te la podría mostrar, pero no me animo a publicarla. O sea, en una conversación de amigos sí, pero no la publico. Es genial el trabajo que hizo, pero el humano tiene que estar atrás. Eso hay que revisarlo. sí. Y es lo que hacemos nosotros. Entonces, ojo con la inteligencia artificial. Para mí es un desafío lindísimo, pero no le tengo temor ni mucho menos. Para mí es una herramienta que utilizamos. Ya, exactamente. Gonzalo, y hablando sobre largo plazo de 5 a 10 años, ¿qué tendencias emergentes o ves nuevas tecnologías que pueden, de PropTech, emergentes que puedes aplicar en tu negocio? Creo que no se puede hablar mucho de lo que va a pasar porque esto es muy cambiante. O sea, creo que ahí Ya, sí aparece la inteligencia artificial. Creo que realmente nadie se puede imaginar cuál es el próximo paso después de la inteligencia artificial. Creo que hoy ni la gente de OpenAI puede llegar a no, plantearse eso, ni Mark Zuckerberg. Pero en PropTech es ver qué es lo que nos puede dar la unión de la inteligencia artificial con el Analytics para evitar errores. Creo que hoy sería lo ideal apuntar a evitar errores. Y por otro lado, tratar de llegar a la gente que más tiene necesidad, sobre todo a nivel de viviendas, ¿no? Creo que hay que ir a los niveles más bajos, donde la inversión, bueno, va a ser menor, la plusvalía, pero también hay que llegar. Es un mercado muy lindo para atender. Hay una gran demanda. O sea, en el fondo es donde hay más demanda, ¿no? Aquello de casa cero de Lula funciona muy bien. O planes de que tiene Uruguay de la vivienda promovida con otros nombres, pero para ir a estratos más bajos. Creo que hay que apuntar por ese lado. Y después ver determinadas ciudades, por ejemplo, hablando de Uruguay, sacando las grandes ciudades de Montevideo, que sería de Uruguay, que sería Montevideo, Punta del Este. Hay otras ciudades donde hay demanda, pero la gente no puede comprar. ¿Por qué? Porque los créditos hipotecarios son relativamente difíciles de acceder, no quiero decir inaccesibles, pero difíciles de acceder para lo que gana la gente. Entonces necesita arrendar. Bueno, creo que hay que construir para alquilar. Ahí empieza un poco el boom de lo que yo creo que es el multifamily, que funciona muy bien en determinadas ciudades. Hoy en Estados Unidos el 50% de los alquileres son en la modalidad multifamily, o sea, uno de cada dos. En Uruguay, por ejemplo, no hay ni un solo edificio multifamily. En Chile hay cerca de 140, 150, más de 11.000 viviendas. Entonces creo que se apunta a eso, porque el multifamily puede bajar los costos de los arrendamientos. Creo que puede ir a ciudades donde no hay y está la demanda. Entonces, creo que unificar la data con la inteligencia artificial, con una inversión, puede funcionar muy bien a crear nuevos nichos y bueno, ver a dónde nos lleva todo esto, ¿no? sí. Muy, muy interesante, Gonzalo. Y le tengo otra pregunta sobre la sostenibilidad.
¿Cómo ves este aspecto del real estate aplicándose en estos países de Latinoamérica, especialmente en Uruguay? Bueno, en América Latina la sustentabilidad es algo bastante incipiente. Hay algunos países o algunas ciudades que están más desarrolladas que otras, hay otras que están empezando, pero me parece, para mí va de la mano la sustentabilidad con la domótica. Van juntas, porque el objetivo es calidad de vida y cuidar el medio ambiente. Entonces se puede construir mejor y vivir mejor también. Hoy por hoy los desarrollos, a modo de ejemplo, los multifamily que te comentaba recién, los grandes inversores no son los que están construyendo, sino que más bien compran. ¿Sí? Ese proceso de compra pasa por un tema de bancos, un financiamiento. Entonces hoy ese banco, para poder hacer ese préstamo a largo plazo obviamente, exige que los edificios sean sostenibles y sean inteligentes. Entonces hacia ahí va hoy la construcción. Es un elemento fundamental, porque a su vez cualquier edificio hoy inteligente, y si fuera sustentable, la gran mayoría, acá son pocos en Uruguay, en Montevideo, pero cada día son más. Entonces esos edificios tienen mejores precios, cuando se venden con un diferencial, los arrendamientos son también con un diferencial a favor, y sobre todo calidad de vida y cuidado del medio ambiente, bajos gastos comunes o expensas, como se llaman en otros países, que es fundamental, ¿no? Entonces nos permite vivir más confortable, más en un tema de dinamismo hoy de los arrendamientos. Nadie se queda a comprar, sino que alquilan y se van, buscan comodidad, confort, y lo sustentable va de la mano con los amenities también. Entonces, cuidando el medio ambiente se redunda en cuidar la calidad de vida. Creo que por ahí apunta y es necesario. Sí, exactamente, Gonzalo. Le tengo yo una pregunta algo específica sobre este tema. Yo en mi propia empresa que quiero lanzar me enfoco en el real estate regenerativo, que se enfoca en no nomás alzar el inmueble, sino también todo el alrededor. ¿Hay casos de eso en Uruguay, el real estate regenerativo? No necesariamente. No, quizás pueda funcionar más en determinadas zonas más alejadas del centro de Montevideo, pero está muy acotado en los Sí. padrones originales de tierra como para hacer algo regenerativo. Sí es una intención, por ejemplo, en la zona nosotros llamamos la Ciudad Vieja, donde empezó Montevideo a fundarse. Son construcciones que tienen más de un siglo, y bueno, se está planteando regenerar la ciudad y determinadas viviendas, pero no es algo que funcione sistemáticamente. Pero podría haber creo que el gobierno municipal de Montevideo tiene un plan de apoyo, pero no está realmente desarrollado, valga la redundancia, para el inversor. Es decir, bueno, tengo grandes ventajas para acá. Entonces no está imponiéndose eso, pero es algo que debería ser a su vez para mantener el patrimonio de la ciudad, ¿verdad? Sí, exactamente. Eso es lo que yo me quiero enfocar con mi empresa de Infinity Development, creando ciudades infinitas para que ayuden no nomás a la gente, sino también al medio ambiente. Y Gonzalo, a lo largo de tu carrera sobre todo, en todas esas experiencias que has tenido, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? La lección más grande es ser uno mismo, tratar de ser cada día más profesional, ser mejor y estar en contacto con los clientes. Nuestra fuente de trabajo son los clientes, obviamente todos. Nosotros tratamos de comunicarnos de la misma manera con el desarrollador, con el inversor y con el inquilino. Entonces, ser nosotros mismos tal como somos, sin dobleces, y presentarnos de manera transparente y que nos conozcan. Eso por suerte hasta ahora se da y nos ha llevado a tener muchos clientes que son amigos, el cual nos podemos sentar a conversar. Tenemos una relación comercial, pero también una relación de amistad donde
van por caminos paralelos. No lo mezclamos y tratamos de ser profesionales y amigos. Entonces creo que es lo mejor, pero sobre todas las cosas es lo que nos entusiasma más es formarnos y ser cada vez mejores en esto, que bueno, un camino largo que es con mucha competencia, pero no hay que temerle a la competencia, hay que distanciarlo y apoyarla. Nosotros en estos momentos estamos escribiendo varios libros, tenemos algo que es un poco lo que habíamos hablado de el libro del inversor. Yo te comentaba que trabajamos 2 años para escribir un libro de cuál es la mente del inversor, cómo piensa. No es un libro para vender más, sino para conocerlo, para defender los negocios que uno tiene. Y eso es lo que nos llevó a darnos cuenta que, bueno, que se puede ser un poco mejor en esta vida y trabajar en equipo, también con los otros colegas y con los desarrolladores. Tienen errores, nosotros también los tenemos. Entonces, bueno, en conjunto poder ayudarlos. Eso creo que es la mejor enseñanza. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. Y ahora le tengo nomás 3 preguntas para terminar este podcast. ¿Qué mensaje le darías a cualquier joven que quiera entrar en este sector inmobiliario? O cualquier emprendedor que quiera innovar o hacer un cambio en este sector. Y le diría con mucha humildad que tratara de encontrar el pensamiento Moebius o su propio pensamiento similar al de Moebius, en la medida que abre puertas. O sea, el ser un vendedor tradicional es bueno. Hay vendedores tradicionales que son complejos, algunos pueden gustarnos más o menos, pero venden. Pero sin duda el ser un vendedor inteligente, tratar de conocer más de todo lo que está alrededor, va a ayudar a vender mejor. Por ahí vender más, pero sobre todo vender mejor. Entonces lo primero es formarse. En esto hay que formarse, no hay que salir a la cancha, sino hay que recorrer un camino, porque el camino largo es el mejor de todos. Eso quizás es el primer gran consejo que hay. Y rodearse de buena gente. Negocios solos uno no puede hacer. Para hacer un negocio se requieren muchas patas, y hay que estar bien con todos. Entonces, formarse y juntarse, rodearse de buena gente. Gonzalo, muchas gracias por eso. Ahora, otra pregunta. ¿Qué legado te gustaría dejar a ti en esta industria? Mi legado va junto con el pensamiento Moebius, que hay una nueva forma de pensar, o no tan nueva, pero es nueva para aplicar por lo menos, y que se den cuenta que innovamos, y que pensaran en que Gonzalo y Moebius, que Moebius es mucho más que Gonzalo, hay más gente trabajando, podemos innovar porque pensamos y sentimos de determinada manera. La pasión es el legado que le podemos dejar a la gente creando cosas. Creo que la mejor inversión es una manera, es ser el único sitio en el mundo que ofrece a través de un ranking inversiones para los clientes, es un muy buen legado. Creo que el pensar con indicadores como estamos haciendo, ahora estamos lanzando informes que se llaman Radar Moebius estándar, pero sobre todo lo que es el SMART, es un clásico que queremos que de alguna manera imponerlo o presentarlo, de ver cuáles son los negocios que se pueden hacer analizando el mercado. O sea, ver si hay sobrestock, si hay sobreprecio, analizar rentabilidad, o sea, buscar el negocio en función de eso. Si uno solo de los desarrolladores lograra utilizar nuestra información para tener un mejor desarrollo, ya estamos hechos. Es un granito de arena, pero es mucho. Ese puede ser nuestro gran legado. Ayudar a alguien a hacer un buen negocio. Sí, exactamente. Qué bien. Y Gonzalo, ¿dónde la gente aquí escuchándote puede aprender más sobre tu libro, sobre Moebius y sobre todo lo que estás construyendo? En nuestra web, moebius.ui, tenemos el sitio del Analytics, que es Inmovin, que es indicadores Moebius de vivienda nueva, inmovin.com. O directamente me buscan Gonzalo Martínez Vargas en Google
o en alguna inteligencia artificial, que debo estar en muchas, y ahí van a poder llegar a nuestro contacto. Abiertos a colaborar y ayudar con todos, porque bueno, es parte de nuestro legado que pretendemos hacer. Sí, exactamente. Muchas gracias, Gonzalo, por esta entrevista. Lo aprecio mucho, aprendí mucho y sé que la gente va a aportar mucho valor sobre esta entrevista. Gracias. Gracias a ti por permitirnos expresar nuestro pensamiento, nuestro sentir, el poder contarles nuestro recorrido, hacia dónde apuntamos. Y bueno, bienvenido a trabajar en equipo. Gracias a ti por tu tiempo. Es sensacional lo que estás haciendo. Te vengo siguiendo, que estás con varios colegas de toda América Latina haciendo este podcast y me parece realmente muy interesante que estás humanizando la tecnología, porque el podcast a veces no está el humano atrás y esto es una manera de presentarnos quiénes somos, que en el fondo es lo más importante, ¿no? Así que te agradezco a ti, te felicito a ti por esta iniciativa y bueno, a las órdenes para lo que necesites. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí nos mantenemos en contacto. Adiós. Buena suerte. Gracias. Saludos a todos. Chao. Bye bye. Gracias.